Hola amigos, bienvenidos aquí a QTV México para dar seguimiento a ese reportaje de la lucha profesional en México con el señor Fito Bonales. Señor, continuamos con el programa de las máscaras. ¿Qué nos puede decir? Bueno, habíamos hecho un recuento la semana pasada, así muy abuela máquina, pero indudablemente hubo una máscara en aquellos tiempos de los 50 que sí le hizo competencia. Podía haber sido pegarle un poco porque el santo estaba en la empresa con Luterot, y en Televicentro surgió una figurón que fue el médico asesino, que fue idea de quien era promotor de Jesús Garza Hernández, que precisamente pensaron en él por lo creativo que era, ¿no? Para contrarrestar un poco la figura del cavernario Galindo, que estaba en la empresa Luterot, pues él se lo trajo del norte y alguien lo bautizó como el Bulldog. Sí, tenía cachetes colgados, una magnífica persona, ya murió. Y en la publicidad le ponía, porque usaban mucho los cartelones como viñeta, dibujo, y el eslogan que él le puso al Bulldog fue: el rostro que solamente una madre pudo querer. Así era, así de chispeante era. Volviendo al médico asesino, a él en aquel tiempo Luterot veía cómo estaba surgiendo y que estaba pegándole un poco al santo, o podía igualarlo. Le ofrecieron una buena cantidad, hablo del año 52. Imagínense que le ofrecieron 100,000 pesos para que se cambiara la empresa. De aquellos tiempos. De aquellos tiempos. La nota. Pues una la nota. Y el médico no aceptó. Y lo que es la vida, ¿no? Las ironías de la vida. Él era el rudo, el médico asesino. Incluso cuando luchó en Venezuela, él tuvo problema porque cierta sociedad de médicos protestó: como el médico asesino, si los médicos no somos asesinos. Y él tuvo que defenderse, ¿no? Argumentando pues que eran cosas del deporte profesional. Pero él era el rudo y había hecho una gran rivalidad con la Tonina Jackson. La Tonina Jackson era gordo, en aquel tiempo pues más de 100 kilos, 100 y tantos kilos. Le decía el cara de niño y el ídolo de los niños, que muy buena gente y bla, bla, bla. Pero la realidad era otra. El que era un desprendido, se quitaba la camisa para dársela a los compañeros. Tan es así que muchas veces los fue a rescatar de alguna temporada que les había ido mal, perdón. Y fue en Cuba donde había hecho empresa Valente Pérez, que es otro personaje que después mencionaremos. Personaje tanto de la lucha libre, el deporte en general, y el creador del fisiculturismo aquí en México. Pero es otra historia. Pues había fracasado en Cuba. Por razones muy especiales, así en la historia de la lucha, hay muchas plazas o países donde la lucha no ha pegado. Aquí hay plazas donde la lucha no ha pegado. Incluso yo como promotor, pues en Oaxaca
pues nada más iba uno a sufrir, ¿no? Porque la gente era brava, aventaba muchas cosas al ring. Total, que nada más iba uno bien cuando iba el santo. Bueno, pues volviendo al médico, el médico los fue a rescatar de Cuba. Gracias a él pudieron salir de ahí. Y hay una anécdota real. Repito, la Tonina era el ídolo de los niños, el bonachón, pero cuentan gente que convivió con él, compañeros, que la Tonina, con la característica de que dicen que tienen los de Monterrey, era muy codo, pero sacrificaba también a su familia. Dice que tenía una esposa muy bella y un niño. Incluso tuvieron un restaurante mucho tiempo junto al cine ópera, ya desaparecido hoy en día. Un restaurante que era la Tonina Jackson. Bueno, cuando iban, y creo que hasta tuvo su refresco y tortillas de harina, etcétera, etcétera, fabricaba. Bueno, pues cuando llevaba a cenar a su esposa y a su hijito, él pedía un buen beef, carne gruesa, jugosa, ensalada, etcétera, etcétera. Y a la esposa y al niño les pedía nada más un cafecito con leche. Órale. Porque él argumentaba, es que yo me tengo que alimentar bien, porque yo soy el que me expongo, el que lucho, y tengo que estar bien alimentado. Y tantas historias así, ¿no? Era muy agarrado. En cambio, el médico era muy desprendido. El médico, como característica, empezó ya a luchar grande. De aquellos dineral que le ofrecían cuando estaba en auge Televicentro, después ya tuvo que luchar en la Arena México, porque Televicentro se había acabado. Y se unieron varios promotores y formaron algo que era Promotores Unidos Mexicanos. Bueno, cuando se acabó todo eso, al médico no le quedó más que luchar en la Arena México. Y ahí nada más llegó a ganar 1,000 pesos por lucha. Órale. Ganó el campeonato nacional completo, pero se lo llevan a Estados Unidos. El que era como, pues no buscador de talentos, allá en Houston, era el hermano mayor del Santo, que era Black Guzmán. Black Guzmán fue un luchadorazo y un galanazo, ¿no? Nada más que terminó su carrera joven. Su última esposa fue una mujer muy bella que se ponía ella Betty Guzmán. Trabajó incluso cuando la trajo aquí, que era la temporada de Televicentro, trabajó como modelo de Max Factor. Bueno, se daba una vida de príncipe. De luchador. De luchador, pero como príncipe, ¿no? Uh-huh. Como playboy, pues. Y una vez estaban preparando ya para ir a cenar en Acapulco, creo que hasta de smoking y todo. Cuando empieza a sentirse mal, iba a vomitar, a volver el estómago, pero empieza a vomitar pura sangre. Alquilan un avión, se lo traen de emergencia, lo traen al Hospital General, a la nutrición o algo así. Le hacen una operación terrible, así del estómago hasta la espalda. Le descubren algo que después padecían varios luchadores: varicis en el esófago. Creo que era por los esfuerzos. Black Guzmán fue de los primeros mexicanos que pegó en Estados Unidos. Y sucede que en Houston, específicamente, siempre tenían que tener un mexicano para que fueran a verlos. Black ya se había retirado, pero él se encargaba de ver algún completo y quién podía pegar en Estados Unidos, con características de moreno, de latino, pues. Por cierto, a él le chocaba a Black Guzmán que alguien lo había bautizado como el indio de la mirada triste. Eso le enervaba. Y realmente, si uno analizaba a Black, pues sin menospreciar a los indígenas, pero ellos tenían tipo de árabes. Black era muy cejudo, lo mismo el Santo, de barba muy cerrada. Bueno, pues
se lleva al médico asesino. Un exitazo. Sobre todo lo anunciaban como mexicano. En aquellos tiempos, fue en el año, como en el 57, 56, mitad de los 50. Y ganaba a la semana, que era mucha lana. A la semana ganaba el médico, en aquel tiempo, $2,500 a la semana. Órale. Era muy buena lana. Antes estuvo Rito Romero. Rito Romero era el luchador que traía Cadillac del año, que andaba con actrices, etcétera, etcétera. Bueno, fue tanto el éxito del médico que ya lo solicitaban de Nueva York. Lo solicitaban de Nueva York, pero allá, por reglamento, estaba prohibido que lucharan enmascarados. Pues ya la gente, los que lo promovían, convencieron con argumentos y le aprobaron. Pero él empezaba a sentirse mal desde hacía tiempo. Y él decía, sin que tomara mucho, que su medicina cuando le daba el dolor era un whisky, ¿no? Con eso se curaba. Pero lo tienen que operar, lo abren y descubren que era cáncer. Ok. Entonces, pues... ¿En dónde era el cáncer? Cáncer en el estómago, hígado. Me platica mi papá, porque en ese tiempo mi papá estaba ya, fue su última etapa, casi su última etapa, ya para retirarse. Y fueron muy amigos, muy amigos. Incluso cuando llegó mi papá ayer, allá, ni el médico ni Rito Romero permitieron que él pagara hotel. Se lo llevaron a un departamento donde vivía el médico también. Y va una anécdota chistosa. El médico tenía una pareja ya, una gringa. Mi padre dominaba mucho el inglés porque allá se educó. Y me cuenta mi padre que cuando se peleaba con la gringa, mi padre servía como traductor. Sí, pues, ¿qué dice esto? Dice, claro, me narraba mi papá, pues yo les componía, ¿verdad? Yo daba mi traducción, mi versión de traducción, ¿no? Ajá. Entonces ya, pues el médico desahuciado viene a México. Repito, el médico era muy desprendido, no guardó dinero. Entonces mi padre ya era el secretario general de la Unión de Luchadores y pensaron en hacerle un beneficio al médico asesino en la Arena México. Pero Lutherot no accedió, aduciendo, quizá con razón, que el médico poco había luchado en la empresa. Entonces lo más que lograron fue en Guadalajara. Antes, ya cuando el médico estaba mal, le dijo a mi padre, chaparrito, ahora sí necesito que me ayude. Y le hicieron un beneficio en Guadalajara. Y el médico ya no pudo llegar a esa función de lo enfermo que estaba. Pero el médico fue un figurón. Pues trabajó en el cine. Curiosamente, en la película que trabajó era El Enmascarado de Plata. Aunque la primera película que hubo creo que fue La Bestia Magnífica. Cuando la lucha tuvo el primer auge masivo por la televisión. Platicaba también mi padre una anécdota que iban una vez a Acapulco, coche del médico, y los iba acompañando una famosa cantante, que no digo su nombre, ¿verdad? Pero era la más famosa en aquel tiempo. Tuvo un gran éxito. Y les iba cantando, bueno, principalmente al médico, les iba cantando ahí, de viva voz. Un gran recuerdo para don Cesario Manrique, que murió en el año 60. Ya no pudo llegar a su función. ¿Era muy parecida a las máscaras de El Santo y el enfermero? No, del médico y del médico. Bueno, tenían el mismo corte, eran sencillas, Sí. No eran tan garigoleadas como fueron después. Quizá la primera máscara más adornada era la de la sombra vengadora. Que por cierto hay por ahí unos autores, perdón, que en el primer libro que hicieron aseguraban que la sombra vengadora era uno de los personajes que nunca habían luchado. Mentira.
El primero que portó esa máscara fue Fernando Cés, después Armando Silvestre, etcétera. Pero como luchador fue una de las primeras figuras en el elenco de aquí de mi inolvidable, ya desaparecido, Cortijo de la Romero Rubio, la sombra vengadora, que era o es, creo que todavía vive, Rogelio de la Paz. Dicen que sacaron uno segundo, no lo he revisado, quizá ahí corrigieron ese hecho. Pero ellos aseguraban que era de los personajes que nunca habían pisado un ring. Después, bueno, ya mencioné al Espectro, Huracán Ramírez. ¿Mil Máscaras? Y después llega el Mil Máscaras. El Mil Máscaras fue un acontecimiento porque le hicieron publicidad Valente Pérez, pues yo creo que más de un año, en la revista Lucha Libre, la cual terminé yo siendo el director editorial. Que ya saben que ahora anda en Europa, que ahora anda aquí. Ya habían señalado, habían escogido a un fisiculturista, que era Jorge Galindo, un muchacho con muy buen físico, pero ya cuando lo escogió Valente ya no tenía el mismo físico ni la enjundia. Y escogen al Mil Máscaras. Claro, era el Mil, dice que, pues que ese físico lo hizo jugando Matatena casi, ¿no? Pero pues él fue fisiculturista muy, muy destacado. Perdón que lo interrumpa. ¿Qué característica tenía el Mil Máscaras? ¿Por qué le decían el Mil Máscaras? Bueno, que se quitaba una y se ponía otra. Bueno, más bien tenía varias, ¿no? Y se iba quitando una por una. ¿O cómo era la onda? Porque decían que tenía 1000 máscaras. Ajá. Bueno, pues no sé si los tenía, ¿no? Nunca se las conté. Sí. Pero hay una historia interesante ahí. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5. Bueno, ya escogen al actual Mil Máscaras. Y Valente, como lo había ideado, pues firmó algún contrato con él en el cual él tenía participación de lo que ganaba. Valente siempre fue muy, muy negociante, muy creativo. Y a él le urgía que ya luchara. Entonces mi padre había instituido que todo el que quería ser luchador profesional tenía que pasar un severo examen, en el cual los examinaban en lucha olímpica, lucha intercolegial, tumbling y condición física. Entonces, para evitar todo eso, Valente consiguió que lo entrenara un magnífico maestro en Guadalajara, que fue el Diablo Velasco. Y así ya le dieron la licencia allá. Mi papá no quiso que se sentara ese precedente y obligó a que presentara examen aquí en México, en el Gimnasio Atlas. Yo estuve en ese examen. Lo pararon allá y tuvo que venir a presentar el examen. Y lo reprobó como 2 veces. Al final lo aprobó. Y el día que se presenta, pues un exitazo. Un lleno total en la Arena México. Nada más que el Mil en sus inicios era muy altivo y muy de voz engolada y todas esas cuestiones. Después ya se hizo sencillo y camarada, ¿no? Pero sí debo decir que, por ejemplo, en Japón fue una figura increíble, ¿eh? Una figura que hasta la fecha lo recuerdan. Y también en Estados Unidos. Cuando él pasó el examen y se inició, él pesaba 78 kilos. Porque era lo que comentábamos el otro día, el entrenamiento de lucha profesional. Queman muchas calorías, o sea, a un físico pues como que lo absorbe, lo chupa, en fin. Y él se presentó con 78, 80 kilos. Cuando ya se prepara para ir a Estados Unidos,
sube 20 kilos, pero de puro músculo y con una cinturita así. Y también en Estados Unidos es un éxito, ¿no? En Japón no se diga, Arabia, etcétera, etcétera. Aquí en México, cuando luchaba en el Cortijo conmigo o en otras plazas, pues era taquilla segura, así parecida a la del Santo, ¿no? Nada más que, repito, nadie tuvo más éxito en el cine que el Santo. Ni Demo, ni nadie, el Santo. Y el Mil hasta la fecha creo que anda luchando por ahí. Y la verdad, muchos opinamos que ya no debe hacerlo. ¿O el peligro que puede ser para su salud? Pues de salud él se cuida mucho, pero ya el físico llega a cierta edad en que se pierde masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso sé una anécdota que me contaron con luchadores que yo me reúno a final de año, hace como 2 años o 3, alguien le gritó por ahí en forma, ya estás viejo, y esto y el otro, y se enfureció, y agarró aguamazos a varios de ellos, Órale. Todavía para demostrarles que Sí se puede. que sí se puede, pero creo yo que ya debería él de retirarse. Su hermano, el Dos Caras, ya se retiró. El otro que también luchó como el psicodélico también ya se retiró. La lucha, como en todo deporte, tiene corta duración. Y lo sabemos quienes hemos hecho ejercicio, pues que lo primero que se acaban son las piernas, ¿no? Y los reflejos, indudablemente. El físico también, pues ya es otro metabolismo. Se acaba la masa muscular, etcétera. Sí, ese ha sido el Mil Máscaras. Ok, yo creo que vamos a dar fin a esta entrevista para dejarlos picados para la próxima. Y espero que les haya gustado, amigos. Nos vemos para la próxima cápsula. Hasta luego. Hasta luego, que la pasen bien. Por aquí les esperamos. Bye bye.